Buenos días o buenas noches. Continuamos la serie de videos tutoriales sobre inteligencia artificial. Continuando la temática dentro de la IA referida a la ingeniería del conocimiento. El objetivo del ingeniero del conocimiento es buscar los factores y procedimientos que hacen razonar al experto humano hasta llegar a la solución, para tratar de automatizar esos hechos o factores y su razonamiento lógico seguido por pasos de la misma manera en que lo hace un humano. Para obtener el conocimiento existen diferentes técnicas que se pueden clasificar en manuales, semiautomáticas y automáticas. Entre las manuales están la entrevista, cuestionario, extracción mediante curva cerrada, análisis de protocolo y observación del experto. Técnicas que no abordamos dentro del curso de ingeniería de la inteligencia artificial ni la ingeniería del conocimiento. En las técnicas semiautomáticas está el escalado psicológico y el emparrillado. Y en las automáticas tenemos algoritmo W de Winston, el espacio de versiones de Mitchell, árboles de decisión y técnicas para el aprendizaje de redes neuronales artificiales. También podemos adquirir conocimiento con un grupo de expertos a través de la tormenta de ideas, técnica nominal de grupo y el método de Delphi. Entonces, la ingeniería del conocimiento sigue las directrices de la ingeniería de software tradicional, con metodologías propuestas, pero que se enfocan en el desarrollo de sistemas basados en el conocimiento, ya que las existentes para los sistemas de información tradicionales necesitan extenderse para incluir características de los sistemas basados en el conocimiento, la construcción de sus prototipos y la adquisición de conocimiento como etapas formales del proceso. El problema entonces es que las metodologías tradicionales de la ingeniería de software no manejan modelos conceptuales y no están orientadas a objetos, algunas de ellas que son previas al paradigma orientado a objeto. Debe saberse que el conocimiento tiene una estructura interna que se puede representar por diferentes tipos de conocimientos y tareas específicas que ya vimos en la gestión del conocimiento y sus métodos basado en el tipo de conocimiento, tácito, explícito y demás mencionados en videos anteriores. Entonces, los métodos que habían sido utilizados fundamentalmente de la ingeniería de software fue el basado en el prototipo incremental con el ciclo de vida de los sistemas. En la ingeniería del conocimiento, desde que se definen las especificaciones del sistema, se construye un software prototipado según se va refinando hasta continuar diferentes fases subsiguientes y hasta que el sistema esté completo. Por eso se llaman prototipos, como se han visto en otros videos de la ingeniería de software. Se va evaluando y adaptando. En cambio, la ingeniería del conocimiento, a través de diversos desarrollos metodológicos, se encamina a sistematizar y apoyar el proceso de construcción de modelos. Luego se reducen estos modelos a programas. Por ello, la ingeniería del conocimiento utiliza las metodologías instruccionales de la computación y de las tecnologías de la información para representar el conocimiento y razonamiento humano de un determinado dominio que se va a integrar en un sistema artificial. Por ello, es importante traspasar el conocimiento del experto humano a un sistema,
donde se capten los elementos del dominio del experto, es decir, el área o ciencia en la cual el experto, valga la redundancia, es experto. Por decirlo así, la carrera que estudió o la profesión que ha ejercido dicho experto. Ejemplo sería medicina, abogacía, derecho, economía, finanzas. Estos son ejemplos de dominios de un experto humano. Y las metodologías para aplicarlas de tal forma como lo hace el experto humano. Entonces, los ingenieros del conocimiento deben extraer el conocimiento de los expertos humanos en una determinada área y codificarlo para que sea procesado por un sistema automatizado, utilizando cierta metodología. Entonces, la ingeniería del conocimiento reúne científicos y metodólogos para procesar el conocimiento. El objetivo de la ingeniería del conocimiento es extraer, articular e informatizar el conocimiento del experto humano. La extracción, llamada elicitación del conocimiento, se realiza durante la interacción con el ingeniero del conocimiento y el experto humano. El ingeniero del conocimiento tratará de formalizar la representación que se va a usar en el sistema basado en conocimiento, y el experto humano es quien domina el conocimiento, quien lo ha estudiado, quien lo ha vivido por experiencia y que utiliza un vocablo técnico para expresarlo. Entonces, en las entrevistas entre el ingeniero de conocimiento y el experto humano, el ingeniero de conocimiento deberá sistematizar el conocimiento del experto a medida que el experto humano vaya explicando sus técnicas que utiliza para resolver los problemas o casos que se le presentan según su profesión, como es el caso de un médico cuando se le presentan pacientes. De manera que el experto humano puede representar formalmente el conocimiento de un médico, por ejemplo. Entonces, los software que resuelven problemas complejos que no son abordables por la ingeniería de software tradicional serían agentes o programas inteligentes que están basados en el conocimiento y que se encargan de resolver alguna o algunas tareas cuyo recurso principal es el conocimiento. Es decir, son sistemas basados en el conocimiento. Y el término experto estaría en relación a que tratan de emular el comportamiento humano en un dominio concreto, es decir, en una especialidad, carrera o profesión de un ser humano. En realidad, la mayoría de los conocimientos, como sabemos, vienen de las personas, libros, manuales, casos, expedientes, por ejemplo, expedientes de pacientes u otras fuentes de donde se haya registrado dicho conocimiento. Entonces, los sistemas basados en conocimiento o sinónimos de sistemas expertos van a emplear de forma sistémica la solución dada por expertos humanos a un determinado problema o a determinados problemas de un dominio específico. El sistema experto entonces es un programa diseñado para actuar como si fuera un especialista humano en un dominio particular o área del conocimiento, y para ello utiliza lo que se haya almacenado en sus bases de conocimiento y base de experiencia que miraremos adelante, con algún método de inferencia, es decir, con algún método tratando de simular el razonamiento o la deducción de un experto humano. Es decir, el software experto o sistema basado en conocimiento imita al experto humano en la solución que éste da cuando se enfrenta a un problema. El sistema experto puede almacenar conocimiento de varios expertos de un campo determinado y solucionar un problema mediante deducción lógica de conclusiones, haciendo explícito el conocimiento
de los humanos tiene información específica de sus profesiones o dominios y las tareas que realizan de acuerdo a este dominio donde se utiliza como conocimiento la fuente principal. Entonces, los sistemas expertos son programas que manipulan conocimiento que ya está codificado y resuelven problemas según la experiencia humana. Pueden contener conocimiento declarativo, es decir, hechos conocidos acerca de los objetos, eventos o situaciones, conocimiento de control, es decir, las decisiones que se pudieran tomar, por ejemplo, el diagnóstico de un médico o el tratamiento a indicar, puede ser que emule el proceso de razonamiento de expertos humanos en un área o en la experiencia de ciertos profesionales. Entonces, el software experto incorpora conocimiento dado por la representación y almacenado en sus bases de datos de conocimiento o de experiencia, siendo capaz de resolver problemas de gran dificultad y apoyar la toma de decisiones inteligentes, basados en un razonamiento simbólico. Entonces, vemos la diferencia entre el sistema basado en un conocimiento que ayuda a la toma de decisiones y los sistemas de información tradicional. Para ello, los sistemas que ayudan a la toma de decisiones deben estar en un cierto nivel de información para que puedan estar orientados a los objetivos de la organización, solucionando problemas de manera estratégico, táctico u operativo, pero a nivel de experto soportando la toma de decisiones y basados en las transacciones. Entonces, como hemos visto, existen dos paradigmas computacionales, lo convencional y la basada en IA. Lo convencional es que el computador resuelva problemas y está basado en algoritmos que posteriormente se traducen al lenguaje de programación. En cambio, con el enfoque de la IA, se le debe dar conocimiento al computador sobre un determinado dominio y la capacidad de inferir, es decir, deducir a través de instrucciones o reglas para que pueda razonar similar a un humano. Entonces el programa determinará el procedimiento específico para generar la solución. Clásico de un software es el enfoque de entrada, proceso y salida. Pero el sistema experto separa el mecanismo del procesamiento. Puede contener errores, puede contener un módulo de explicación. Las reglas son fáciles de cambiar, a diferencia de los cambios que ocurren en los sistemas clásicos. El sistema de experto puede funcionar con pocas reglas. Su ejecución está basado en el descubrimiento o heurística y en un razonamiento lógico. No está dado por una secuencia de pasos como un algoritmo. El sistema experto puede operar con información incompleta, pero el sistema clásico necesita la información completa para operar. Y finalmente, el sistema experto representa y usa conocimientos, no datos. Entonces, para un procesamiento humano versus un artificial, encontramos que las entradas equivalen a los sentidos. El razonamiento es el proceso de inferencia, el cual está representado por salidas para el procesamiento artificial, pero el humano toma decisiones. Entonces, un sistema experto basado en el conocimiento humano tendrá que trabajar reglas de inferencia y ayudar a la toma de decisiones basadas en entradas que pueden ser simuladas por sensores para que entren al sistema
diferentes tipos de datos como la presión, la temperatura, la luz medida por sensores de entrada y también valorada por la representación del conocimiento. No es necesario que el sistema experto tenga sensores, pero dependiendo del dominio al cual se esté dirigido, entonces convendrá utilizar diferentes tipos de sensores para simular las entradas o que las entradas sean de forma automática. Si es un sistema experto totalmente de software, pues las entradas podrán ser de otros sistemas o bien digitadas por los usuarios. Entonces, los sistemas basados en el conocimiento se restringen a un conocimiento limitado en áreas específicas o en dominios específicos. Entonces, teóricamente, el sistema basado en conocimiento podrá razonar siguiendo los pasos del humano, llámese médico, analista, empresario, contador, auditor, etc., resolviendo un problema particular. Y el tipo de modelo de conocimiento por ordenador ofrece un extenso campo de posibilidades en la resolución de problemas y aprendizaje, pudiéndose aplicar en los negocios y en la industria. A manera de ejemplo, tenemos la clasificación de los sistemas basados en el conocimiento según la resolución de los problemas y su soluciones aproximadas. Entonces pueden enfocarse en tareas o la extracción de conocimientos. Tendríamos sistemas de interpretación que permiten inferir o deducir descripciones a partir de observaciones, sistemas predictivos que serían quienes deducen consecuencias según situaciones o eventos, sistemas de diagnóstico para fallos a partir de síntomas, como los sistemas de diagnóstico médico. La diferencia con el sistema de predicción es que el sistema de diagnóstico es a presente, la situación actual, según el ejemplo de una persona, pues sus fallas, dependiendo de los síntomas que está mostrando. En cambio, el sistema experto de predicción es a futuro, viendo consecuencias previsibles de lo que pueda suceder. Los sistemas de diseño estarían orientados a configuraciones y restricciones. Luego los sistemas de planificación a secuencias de acciones según los objetivos que se tienen contemplados. Pueden haber sistemas basados en el conocimiento para el monitoreo según el comportamiento en un tiempo determinado y según ciertas especificaciones. Pueden existir sistemas de monitoreo para el aprendizaje de los estudiantes. También podemos tener sistemas de corrección que generan soluciones cuando ya se han presentado las fallas, o sistemas de control que gobiernan el comportamiento anticipándose a problemas y planeando soluciones, o una combinación de dos o más de las clasificaciones existentes, pero siempre dándole mayor fortaleza a uno de ellos. Entonces, para desarrollar sistemas basados en conocimiento existen diferentes métodos que solucionan el problema. Entre ellos tenemos la clasificación heurística, resolución constructiva y basado en hipótesis y pruebas jerárquicas. Heurístico es por descubrimiento basado en las reglas proporcionadas al sistema que utilizan hechos conocidos que se van haciendo verdaderos, según la lógica incluida en el razonamiento del sistema experto. Y para ello existen estrategias de adquisición del conocimiento, que luego aplican la heurística. En la resolución constructiva se pueden hacer propuestas y aplicar razonamiento, entre otros. Entonces, la clasificación heurística es donde el experto humano escoge una categoría, luego de ello se establece
la clase o tipo de problema y su solución. Y luego se van aumentando las diferentes características para aumentar la complejidad del problema. Entonces se obtiene y representa el conocimiento llegando a una relación problema-solución que se puede encontrar y resolver, asociando jerárquicamente datos y categorías con su inferencia o razonamiento intermedio. Las inferencias van a permitir transformar los datos y poderlo asociar a las descripciones para llegar a un razonamiento similar al experto humano. Entonces la clasificación heurística basado en reglas hace un proceso de refinamiento paso por paso. Según la necesidad de que haya o no nuevas reglas, se irían añadiendo y cubriendo nuevos casos y vigilando la interacción. Entonces, para ello, el experto ingresa o brinda las nuevas reglas al ingeniero del conocimiento, el cual cambia la base de conocimientos, que es parte de la arquitectura del sistema experto. El ingeniero de conocimiento prueba los casos ya resueltos y previamente recopilados para analizar si no hay inconsistencias y en el caso que aparezca errores comprueba el nuevo conocimiento con el experto, volviendo el ciclo nuevamente. Se prueban los casos y si no hay problemas se detiene. Entonces, con la adquisición del conocimiento heurístico se deben aplicar algunos pasos para la adquisición del conocimiento por diferenciación, por ejemplo, síntomas que van eliminando hipótesis hasta que por diferencia se llega a una enfermedad que coincide con la mayoría o todos los síntomas. También se puede hacer por frecuencia, buscando condiciones que hagan más o menos probable una hipótesis, es decir, similar a la repetición, distinguiendo síntomas que indican las causas originales, es decir, llegando a los orígenes de una enfermedad, por ejemplo, y el condicionamiento bajo los cuales se espera que aparezcan ciertos síntomas dado una hipótesis, es decir, se pretende indicar que una persona tiene una enfermedad aunque no tenga todos los síntomas y se espera a que estos aparezcan y así se ofrece el condicionamiento. La adquisición también va por división de caminos, diferenciación de condiciones y condicionamiento de condiciones, porque pueden suceder hechos intermedios entre hipótesis y síntomas, aumentando la mayor probabilidad y tomando rutas alternas, o diferenciando caminos con hipótesis que son de similar evidencia. Pueden diferenciarse condiciones según el grado de confianza a aplicar o condicionando condiciones según la base que se ve afectada. Entonces hay muchas estrategias para adquirir conocimiento de tal manera que se pueda resolver el problema original. Luego el siguiente paso es aplicar la clasificación heurística en un ejemplo de una concesión de créditos bancarios a manera de ejemplo. Entonces, este sistema experto examinará las solicitudes de los créditos de clientes para crear una empresa y debe determinar la cantidad a conceder según lo que solicitan. Entonces, el sistema debe hacer un análisis similar al experto humano y predecir la fiabilidad de la persona dadas las condiciones de que éste fuera capaz de devolver el crédito cede. Hay un sinnúmero de soluciones evidentemente finitos. El crédito se concede o no, y si se concede, pues habrá que analizar si es la cantidad total o por debajo del monto solicitado.
Esta metodología que se utilizará es la clasificación heurística por fases. Primero se plantean los elementos y mecanismos a utilizar. El planteamiento del problema al sistema serían los elementos correspondientes con los datos de la solicitud del crédito. Esto definirá el estado financiero del solicitante, motivo que pide el crédito y el dinero solicitado. Suponiendo una solicitud con la siguiente información: los avales bancarios, familiares que puedan responder, existencias de cuentas o bienes con los cuales pueda responder también, su historial de morosidad, delitos de haber firmado cheques sin fondo, créditos anteriores, el tipo de empresa que quiere crear y la cantidad de dinero solicitada. Entonces, suponiendo el proceso de abstracción de datos, haremos el razonamiento definido por los siguientes atributos. Se brinda apoyo con una capacidad económica respondiendo al crédito solicitado según los avales y las personas allegadas. En cuanto a los bienes, dineros y propiedades que puedan responder en caso de embargo para no devolvérselos. La fiabilidad de la devolución sería si el cliente tiene los antecedentes económicos requeridos y el compromiso de lo que ya haya adquirido anteriormente o si tiene una tasa de interés especial. La viabilidad de la empresa se valorará según el tipo de empresa a crear y su posible futuro según las tendencias del rubro del negocio a la que pertenezca, tomando valores cualitativos y reglas que podríamos utilizar a continuación. Entonces, la valoración de la solicitud del crédito, analizando el monto o su estrato social para brindar un tipo de apoyo financiero que puede ser bueno, normal, malo, analizando la suma de sus bienes o posesiones, si es malo, normal o bueno, y finalmente la morosidad o actividades como la firma de cheques sin fondos, lo cual le da una mala fiabilidad al cliente. Entonces, la solicitud del crédito viene a analizar finalmente el tipo de empresa que pretende crear según el giro del negocio y entonces eso le da un valor de la viabilidad muy mala, normal, buena, muy buena, combinado con el crédito concedido, entonces establece un compromiso con la entidad bancaria. Todo este conjunto de soluciones podrían ser las siguientes. Entonces, el sistema experto ayudará a tomar las decisiones que pueden ser de negación o aceptación. Y la aceptación puede ser total, como aparece en la solicitud, con rebaja o con intereses preferentes, dado que puede tener alguna influencia de personas conocidas que respondan por su credibilidad. Ahora faltan reglas para asociar el problema con la solución. A manera de ejemplo, pueden ser combinaciones de ellas, apoyo financiero regular y bienes malos. Entonces eso, verdad y verdad, da falso para la regla de la solicitud de crédito. Se pueden utilizar tablas de verdad para representar dichas solicitudes y su posible consecuencia. Entonces puede denegarse, puede establecerse un apoyo financiero con rebaja, se puede aceptar y también se le puede aceptar con intereses preferentes, como vemos en el ejemplo. Así, las reglas que puedan generar soluciones
estarían dadas por la solución de una aceptación con rebaja, una aceptación con interés preferente y una aceptación con interés preferente, pero tenemos el conecte del hermano director del banco. Entonces le deducimos o le rebajamos la tasa de interés. Bien. Entonces, el sistema basado en conocimiento podrá explicar su razonamiento seguido y la sugerencia a las decisiones, mostrando conducta inteligente, llegando a conclusiones complejas, proveyendo un conocimiento portátil, manejando hechos de forma heurística y relacionándolos con buenas soluciones, y accediendo al conocimiento del dominio dentro del sistema que podrá estar disponible en cualquier computadora. También el sistema experto debe simular su proceso a como lo haría un experto humano, evitando los peligros al usuario por el ambiente de riesgo en el que se implementa el sistema. También sirve para prever y conservar el conocimiento de forma indefinida, como un repositorio de conocimientos que perdure dentro de la organización, empresa o institución, que sirva como un registro tecnológico y orientado a la consecución de los objetivos de la empresa también. Y puede englobar o captar el conocimiento de varias personas en un solo sistema, combinando conocimiento y pericia, es decir, la habilidad o experiencia de varios expertos en un solo sistema, con un razonamiento explícito y detallado de cómo llega a las conclusiones para que el sistema experto dé mayor confianza en la decisión que sugiere. También por respuesta rápida y mayor disponibilidad que un humano, sobre todo en casos de emergencia. Entonces el sistema basado en conocimiento podrá responder de forma completa y uniforme, no emocionalmente y en cualquier situación. No se afecta por el estrés ni la fatiga. No pide vacaciones, no toma café, llega temprano siempre, está disponible 24/7 y puede ser de forma automatizada. Entonces, vemos que podremos utilizar dos tipos de sistemas expertos o crear dos tipos de sistemas expertos. Los que están basados en reglas, utilizando la heurística o el descubrimiento, combinándolo con la lógica difusa para su evaluación y aplicación, término de lógica difusa que veremos en otro video. Entonces, estas reglas heurísticas son sencillas para los sistemas que ellos puedan realizar innovaciones positivas. Y los sistemas basados en probabilidades utilizan redes bayesianas similares a las estadísticas basadas en el teorema de Bayes, con un modelo probabilístico multivariado relacionando conjuntos de variables a través de un grafo o gráfico dirigido para llegar a tomar la decisión adecuada según las causas. Entonces, los sistemas expertos podrán poseer un mayor o menor grado de razonamiento orientado o dirigido por las metas y el tipo de encadenamiento, sea hacia atrás o hacia adelante, con manejo de incertidumbre o certeza para trabajar con reglas y datos, y guiado por datos y encadenamiento hacia adelante. Entonces los sistemas expertos también podrán representar los datos según el problema dado y almacenados de cierta manera en su base de datos, base de conocimiento y base de experiencia. Podrán tener una interfaz GUI para el usuario que sea una interacción amigable con el mismo, y podrá tener también módulos de explicación que le dé la habilidad al sistema experto de explicar el razonamiento y los procesos seguidos en su cómputo de recomendaciones.
ideal puede ser que la explicación sea en un lenguaje natural, hablado o representado de forma gráfica, al igual que la interfaz del usuario pueda comprender el lenguaje natural, el lenguaje humano en un idioma determinado. Muchas gracias y continuaremos esta secuencia de videos próximamente.